serie discipular Raíces de Maldición. Es nuestra cuarta clase y el tema cuarto empezamos con identificando raíces. Muy bien, entonces todos estamos conscientes de que de lo que son raíces de maldición y venimos ya, esta es nuestro avance, ¿ok? Muy bien. Aquí hay algo que no está bien porque yo no lo he ajustado correctamente. Voy a ajustarlo. ¿Todos ven el cuadro completo? Recortado, pastor. Ahora sí. Ahora muy chico. Ahí está bien, ¿cierto? Sí, ahí se ve. Muy bien. Ok. Estamos... ¿se nota leer claro? Amén, se nota, pastor. Gloria a Dios. Muy bien. Desactivamos audios, por favor, para que todos estemos con esto. Entendamos un poquito. La necesidad de estar sanos en el alma tiene que ver con el hecho de que la iglesia esté lista para las bodas del Cordero. Cuando Él venga a buscar la iglesia debe estar sana y hermoseada, radiante y gloriosa. Eso será solo por vía de la sanidad interior. Cuando hablamos de sanidad interior, estamos hablando de qué cosas. Anoten: sanidad de recuerdos, sanidad sobre experiencias traumáticas, ¿no es cierto? No solo de los recuerdos, sino sobre experiencias traumáticas, sanidad sobre las emociones y los sentimientos. Todos nosotros ya entendimos en clases anteriores que todo acto, todo hecho en nuestra vida tiene un porqué. No existen en la vida del ser humano acciones que hubiera hecho, ay, no supe cómo ni por qué lo hice. Hay un porqué. Ahora, puede ser un acto involuntario en cierta forma, en el sentido de que no entiendo cómo tengo esa debilidad. Yo solo sé que la tengo, ¿ok? Por decir así, ningún hecho en nuestra vida, en nuestra historia, está aislado. Ninguno. Todos tienen una razón de ser y todos nosotros debemos descubrir el porqué de cada acción. Así que en este caso y para todos los efectos, ninguno de nosotros puede alegar que no sabía o no entendía. Muy bien, dice aquí Efesios 5, 26 al 27. Que Dios, Cristo Jesús, el novio de la iglesia, se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, por la palabra. Ocurrirá lo mismo con nuestras esposas. Quien quiere tener una esposa diferente, una esposa mejor, necesita hablar con ella, hablarle a ella palabras que purifiquen y la laven con el agua limpia. Cuando nosotros las acusamos o nos acusamos mutuamente, nos ensuciamos. Y usted sabe de eso. A fin de presentarse a sí mismo una novia, una iglesia, una esposa gloriosa que no tuviera mancha, que tiene que ver con pecado, ni arruga, que tiene que ver con las cosas viejas y las cosas del pasado, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que Cristo Jesús amó tanto a su novia y ama tanto a su novia, a su futura esposa, la iglesia, que la purifica lavándola con su palabra. Y él mismo se entregó por ella para santificarla y lavarla. Amén. Entonces, de esa forma nosotros entendemos que
estamos en un proceso de purificación, de lavamiento, de santificación, donde Dios quiere sacar manchas que tienen que ver con el pecado y con la torcedura de nuestra alma y arrugas que tienen que ver con las cosas viejas. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al siguiente cuadro. El diablo ha traído a la tierra heridas o daños por sus obras malignas, como hurtar, matar y destruir. El diablo es un especialista en producir daño. Tanto es así que el diablo no quiere esperar a que la persona nazca para producirle daño. Quiere herirla con rechazo, con el adulterio de los padres, haciendo llorar a la madre, con violencia, con maltrato, con maldiciones. El otro día me estaban contando de una muchacha que en la desesperación agarró cuchillo y apuntó contra la barriga queriendo matarse. Bueno, y ella dice, no lo hice a propósito, yo quería asustarlo, convencerlo para que no me deje. Y eso, escuche, eso también trae maldición. Son el diablo queriendo atar a un bebé, aún en el vientre de la madre, atraparlo y lastimarlo. He visto cuadros de epilepsia en personas que en el vientre de la madre, el esposo le pegaba a la madre. Y el niño tiene epilepsia o tiene convulsiones. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón, hablando del diablo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, al conseguir el diablo lastimar a una persona en el vientre de su madre o lastimarlo en los primeros años de su formación, entre 0 y 5 años o 6 años, el niño vivirá el resto de su historia con un trauma. De eso se trata. Esa es la labor de Satanás. Entonces, un niño rechazado o que le faltó comida o que le faltó provisión o que le faltó papá o que le sobró violencia o que le sobró maltrato, en ese tiempo el niño vivirá toda una vida con esas marcas hasta que Cristo Jesús venga y lo sane. Así que la obra de Satanás solo va a correr hasta el momento en que el hombre de Dios se levante para denunciar y traer sanidad. Así que en nosotros está la sanidad. Y sepa una cosa, usted tiene sanidad para mucha gente que está herida en el territorio de Satanás. Yo tengo sanidad. Todos nosotros tenemos sanidad para mucha gente que está herida. La raíz de amargura, número 1, Hebreos 12:15. Voy a pedir que Israel lo lea, por favor. Hebreos 12:15. Amén, amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Wow. Entonces, la raíz de amargura puede brotar y dice, puede contaminar, estorbar y contaminar. ¿Estorbar qué? Cualquier proceso en la vida de la persona. Por ejemplo, ustedes conocen, hay algunas personas, incluso puede ser que aquí en este grupo de enseñanza, en este seminario, hayan discípulos que no quieran saber del matrimonio. ¿Por qué? Tienen tanto miedo a tocar en el tema matrimonio. ¿Por qué? Porque fueron dañados en su hogar primario con eso. Entonces, viven estorbados. ¿Por qué causa? Viven estorbados porque hay amargura en el corazón. Y dice, no solo estorba, sino que
se transfiere de una persona a la otra. Así que la raíz de amargura, dice, puede ocasionar que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Sumamente fuerte. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es el favor que Dios nos da. Es como cuando usted tiene un carro y su carro está plantado y alguien viene y te empuja y no trabaja tu motor, no trabaja la gasolina, no trabaja el encendido, no trabaja la batería. Pero como alguien te está empujando, tu carro se está moviendo. Eso es la gracia de Dios. Lo que nos empuja, el favor que nos empuja hacia adelante cuando nuestra vida está plantada. Esa es la gracia de Dios. Muy bien. Y la amargura puede impedirnos tomarla. Raíz de amargura. La amargura ha sido un arma altamente utilizada por Satanás para lastimar al pueblo de Dios. Como lo hizo con Israel en la división de Israel en dos reinos diferentes, trayendo ofensa, amargura, guerra civil, sembrando muertes, heridas por años. No se cerraron esas heridas. Y hubo contienda. Usted puede ir a la Biblia y ver. Y hubo guerra entre la casa de Israel y la casa de Judá. Y hubo dolor y resentimiento. La amargura trabaja después que una persona ha sido herida y esta se convierte en una raíz que se manifestará penetrando en el interior de la persona hasta hacerse profunda. Escuche y entendamos este asunto, ¿ok? Entendamos este asunto. Lo primero, la herida provoca un dolor. El dolor es un sentimiento. Por ahí usted me dice, pastor, yo no odio a nadie. Yo no odio a nadie. No estoy resentido. Pero sabe que el dolor es un sentimiento. Cuando yo siento el mismo sentimiento más de dos días, entonces ese sentimiento se ha hecho un resentimiento. O sea, sentir el dolor más de 2 días se convierte en resentimiento. Y por ahí usted me dice, ¿y resentimiento qué es, pastor? Es un principio de amargura, de odio en el corazón. Entonces yo a la persona que me dañó ya no lo miro igual. En vez de decir mi pastor Franz, yo digo el pastor o aquel pastor o ese hermano o ese que se dice pastor. ¿Entienden, no? El tonito ya dice que algo no está bien. En vez de decir mi esposa, digo la fulana. Decirle a tu madre o decirle a esa mujer que dice ser mi esposa, ¿no ve? Y después me dicen, ¿vos la odias a tu mujer? No, no la odio. Mentira. A mi suegra tampoco. Pero de preferencia la quiero ver a 10.000 kilómetros. Yo la quiero, ¿no ve? A mi suegra. Pero la quiero ver bien lejos. ¿Sí o no? Eso pasa en otros lados, no en este seminario. En otros seminarios pasa. ¿Ok? ¿Continuamos o no continuamos? Amén, amén. Yo sé que ustedes quieren continuar. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Ok. Aquí estamos. Ok, listo. Vamos. Dice aquí, escuche. Raíz de amargura. Cuando se recibe el golpe, luego se conserva la herida. Mira el proceso. Primero el golpe, luego conservar la herida. Lo siguiente es el acariciar la herida. Anote, porque esto es un tesoro lo que usted tiene. Primero el golpe, después
se conserva la herida, se la guarda, se la atesora. Luego se la soba la herida porque uno la quiere seguir teniendo. Luego, cuando se sobrevalora el daño, nunca me habían hecho tal cosa, jamás en la vida pensé que vos me hubieras hecho eso o que vos hubieras sido capaz de hacerme tal cosa. Se sobrevalora el daño. Luego, cuando se reacciona y se justifica la amargura. Miren, primero el golpe, luego se conserva la herida, se acaricia la herida, se sobrevalora el daño y luego se reacciona. Te la hice porque vos me dañaste. Sí, me fui a beber y ¿qué? Tenía rabia. Sí, lo rompí. Es que vos me hiciste enojar. Entonces se justifica la mala acción por causa de la amargura. Muy bien, continuamos. Continuamos. Gloria a Dios. Aquí. Dice aquí, la amargura es el veneno del alma y producirá personas tóxicas, con actitudes tóxicas, si la herida no es resuelta. Por ejemplo, te prepararon un cumpleaños y te dieron, por decir, no había café, hicieron puro té. Es que ustedes saben que a mí no me gusta el té y cómo se les ocurre en el día de mi cumpleaños. Ay, a mí no me gusta ninguna de las cosas que prepararon porque a mí me gusta el cuñapé y aquí no hay cuñapé. Entonces la persona reacciona haciendo doler a los demás y haciéndoles saber a los demás que no les gusta. A mí no me gusta ese color de camisa que me regalaron. Eso es una basura, no sirve para nada. Y todavía la persona se los dice. Van a perdonar. Es que a mí no me gusta ser hipócrita. A mí me gusta decir las cosas de frente para que nadie diga que yo no soy sincero o sincera. Y por eso se los digo de frente. No me gustó eso. Y siempre la gente, no sé por qué la gente nunca le caigo bien o no hacen bien las cosas cuando se trata de mí. Y cómo yo a ustedes les doy a ver. ¿Qué está denotando esa persona? Amargura. Amargura termina atormentando al ser, a la persona amargada y al entorno. Y es el arma favorita de Satanás. En ella se deleita de manera profunda el diablo. ¿Por qué? Porque la amargura es como la planta de la sandía. Se planta en el lote y va y da donde el vecino. Cruza debajo de la cerca. ¿De dónde pueden venir estas heridas? Escuche, ¿de dónde pueden venir los traumas? De muchos lugares y de diversas maneras. Tienen origen específico en el hecho de cuando alguien debería cuidarnos o respetarnos, no lo hace. Una vez más, entonces, muchas de nuestras heridas con la amargura tienen que ver con el trato con nuestros padres. Cuando alguien que debería cuidarnos o respetarnos no lo hace, con nuestras esposas, con nuestros hijos, o también cuando incumple con sus deberes para con nosotros o deja de hacer o altera lo que debería hacer y no lo hizo, nos causa dolor y daño. Entonces, si un papá debería velar por mi alimentación y no lo hace, me voy a amargar. Si una mamá
debería haberme cuidado y estar pendiente de mí, y en vez de hacer eso, se mandó a cambiar a España porque necesitaba trabajar, entonces puedo yo entender, ah, no, mi madre está trabajando para mí. No, el corazón se puede llenar de amargura y decir, me abandonaron, no me quisieron, no me cuidaron, me dejaron tirado al viento como si fuera el hijo de nadie. Entonces, cuando se hace en contra o se deja de hacer en pro, puede surgir la amargura. Cuando quien debería cuidarnos, protegernos y respetarnos no lo hace. Una de las heridas preferentes vendrá de la relación con los padres, que son la figura primaria de autoridad, con los cuales es difícil para un niño entender o defenderse cuando el padre abusa de la autoridad. Me acuerdo un día, mi papá había contratado gente para trabajar en una picolesería y yo estaba ahí junto con la gente que nueva vino a trabajar. Y la gente nueva preguntó, dice, ¿y aquí se trabaja hasta todo el sábado o se trabaja hasta sábado al mediodía? ¿O hasta el viernes nomás? Esa fue la pregunta de los muchachos. Y yo dije, no sé, pregúntenle a él. En algunos trabajos, yo en mi boca, en algunos trabajos es hasta el sábado al mediodía y en otros hasta sábado en la noche. No sé cómo será con él. Y luego después mi padre vino y me clavó un bañador, me lo rompió en la cabeza. Me dijo, ¿qué te metes vos a dar instrucciones? ¿Que acaso el negocio es tuyo? Que no sé qué. Yo no había dado instrucciones. Yo dije, pregúntenle a él. Y entonces, cuando te tratan con una injusticia, escuchen, de aquí van a venir muchas de las heridas amargas. Por ejemplo, tuve una vez una enamorada que estábamos noviando en el pasado y nos íbamos a casar y ella decidió cortar la relación, pero el informe de ella no me satisfizo y yo pensé que no estaba amargado con ella. Solo que años después, cuando estaba hablando con su hermana, yo le dije, y es que la fulana de tal hizo no sé qué y eso me dejó mal. Resulta que yo, justo antes de ir a mi encuentro y cuando estaba casado ya, me casé a mí mismo teniendo amargura contra aquella ex. Y me di cuenta que estaba amargado. Y mire, en la relación con los padres es difícil entender para un niño o defenderse delante de esta relación. Y es difícil no ser herido cuando los padres dañan al hijo. Así que el diablo va a utilizar las relaciones más cercanas para producir mayor dolor. Eso puede anotarlo, porque las relaciones lejanas no causan tanto dolor como las relaciones cercanas. ¿Ok? Raíz de amargura, ya que como seres humanos somos altamente dependientes. Somos dependientes de nuestros padres por ser mamíferos y somos dependientes de nuestro entorno por ser seres sociales. Necesitamos cuidado, necesitamos aceptación, necesitamos atención, cariño, y son esos valores sumamente grandes para nosotros. Además del hecho de que somos altamente dependientes en cuanto a nuestra formación como personas. ¿Entendió? Entonces, como personas, nosotros tenemos una dependencia muy grande en nuestra formación. Salmo 55, 12 al 13. Carlitos Camacho, lea. Carlos Augusto. Muy bien. Apagó la cámara, no sé por qué. Roger Brunner.
Lea, mi hermano. Amén. Amén, pastor. El Salmo 55, 12 al 13. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué tremendo, ¿no? En este salmo es un salmo mesiánico y Jesús está hablando en este salmo y dice, tú, amigo mío, no fue un extraño, no fue alguien ajeno a mí el que me traicionó, el que se alzó contra mí, fue un amigo. Y cuando Jesús lo recibe en el Getsemaní, Jesús le dice, amigo, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Al parecer, un íntimo mío, esas son las heridas que duelen más. La mujer amada, los hijos amados, los hermanos, los padres, los abuelos, los compañeros. Escuche, cuando la herida no es sanada, se vuelve una amargura que debería ser tratada en su momento. La herida puede manifestarse por medio de un cónyuge y de esta relación pueden surgir muchísimas heridas, ¿verdad? Muchas heridas. ¿Por qué? Por malos entendidos, por actitudes rebeldes, por deseo de vengarse, por lo que sea. Por lo que sea. Muy bien, continuamos. Al amargar a las personas, el diablo logra su principal objetivo, dividirlas. Escuche, la división, el alejar a las personas o el aislarla logra quebrar la unidad que nos hace fuertes. Por eso el diablo tiene tanto interés en que tú odies a tu mujer o estés resentido con tu esposa o con tus hijos, o que tus hijos estén resentidos contra ti. ¿Por qué? Porque en el resentimiento nosotros quedamos solos a la hora de la hora. ¿Cuántos padres que necesitaron la ayuda de un hijo en su enfermedad, el hijo no quiso ir a ayudar al padre, no quiso auxiliarlo? ¿Por qué? Por el daño que él recibió. Y una vez más, el ejemplo de la sandía, escuche, se deja relucir por causa de nuestras conversaciones y actitudes. La amargura sale por nuestra boca. Ella causa trastornos en nuestros cuerpos también. Entonces, cuando hay una persona amargada, ella va a decirlo. Eso va a salir por su boca, en sus actitudes, en su comportamiento y en su hablar. Salmo 73, 21. Voy a pedir que Walter Mauricio, por favor, lo leas. Felicidades, Waltercito, el encuentro, ¿qué tal? Amén, tremendo, pastor. Gloria a Dios. Tiempo maravilloso. Amén. Salmo 73, 21. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Ajá. O sea que cuando yo le doy campo a la amargura, mi cuerpo lo va a sentir. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para odiar. O sea que cuando nosotros nos liberamos de la amargura, los mayores beneficiados seremos nosotros. Salmos 32, 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El amargado contaminará a los demás con su rabia, con su dolor, con su odio a los cercanos, y él sufrirá de manera directa en su propia vida el efecto de la amargura. Leamos Efesios 2, 14 al 16. Voy a pedir que René Solís enciendas tu micrófono y lo leas. Pastor, estoy medio maluco. Ya, perdón. Sí.
Está recién operadito René. Germán, por favor. Amén, amén. Lea, Germancito. No lo oigo bien. Amén, amén, ya lo vi. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su Carne. carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. ¿Matando dónde? En su cuerpo, en su carne. Escuche, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús cuando se estaba dejando pegar? Cuando se estaba dejando maltratar. Jesús estaba matando en su carne todas las enemistades que nos separan. Mire lo que estaba haciendo. Él es nuestra paz. De ambos pueblos, Él hizo uno. Pregunta, ¿por qué hay tanto odio entre los huipalenses y los banderacamba? Puro amargura, puro resentimiento. Derribando la pared intermedia de separación. O sea que el muro que nos divide, lo derribó Cristo Jesús. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús rompió el poder de la esclavitud, de la enemistad. Y dice, de los dos creó un nuevo hombre, judíos, gentiles, hombre, mujer, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué poderoso este asunto. Poderosango. O sea que yo no tengo derecho a estar amargado. No tengo derecho a estar ofendido, herido, acariciar la herida. No tengo derecho a sobrevalorar la herida cuando tengo a Cristo Jesús, que pagó el precio por mi amargura y pagó el precio por mi resentimiento, dándome sanidad y libertad completa en Él, en Cristo Jesús. Cristo Jesús me hizo libre. Mire, más todavía. Dice, el primer nivel de influencia maligna en la vida de una persona se llama represión. Anote ahí. Porque aquí nosotros vamos a entrar a un tema que nos enseña que la amargura va a llevar nuestra vida a visitaciones demoníacas. Escuche, así como una herida abierta se infecta y se llena de pus y se llena de gusano, igualito, una herida abierta va a llenarse de visitaciones demoníacas si está en el alma. Y la primera manifestación, el primer nivel de influencia maligna en la vida de una persona se llama represión, imponiendo actitudes coartadas por medio de demandas irracionales. ¿Cómo es eso? Yo no me junto con ella. Y deja de comunicarse, deja de aislarse, deja de interactuar, deja de relacionarse, se aísla, se reprime. Ay, no toco eso. No quiero saber de eso. Yo no me meto con esto. ¿Por qué? Porque la persona empieza a reprimirse de hablar, de sentir,
de pensar, de sentir. La persona no quiere manifestar libremente sus emociones, se reprime. Ya han visto esas personas que, por ejemplo, quieren abrazar y no se logran abrazar. Va con su papá y quiere darle un abrazo libre, pero no le da. Le da unos toquecitos en la espalda. ¿Qué es eso? Represión. O sea, la persona se está reprimiendo para no sentirse libre. Se reprime. Por ejemplo, otro de los temas que puede ser una causa de represión, el tema sexual. Ay, no quiere tocar ese tema porque le da asco. ¿Asco de qué? O sea, no están hablando de pornografía, no están hablando de otra cosa, están hablando de tema sexual o de parte de su cuerpo. La persona no quiere hablar ni de su desnudez, de ninguna otra cosa, se reprime. ¿Por qué? Porque tiene asco, le da asco. ¿Qué es eso? Es un nivel de influencia maligno en la vida de una persona. Se reprime de compartir, se reprime de alegrarse, se reprime de reír, se reprime de llorar. ¿Ya han visto esas personas que no quieren llorar porque tienen miedo a que les digan maricón? ¿Ya han conocido personas así que quieren llorar pero no llora, no expresa sus sentimientos porque piensa que al expresar sus sentimientos se pone en versión vulnerable? No dice que ama, porque si ama, él siente que se queda vulnerable. A las mujeres no hay que darle ni todo el amor ni todo el dinero. Siente que si él abre su corazón y dice, ¿sabes qué, mi hermano? Esto me está pasando, él va a quedar vulnerable y no puede quedar mal delante de la gente, ni siendo emocional, ni diciendo la verdad, tiene que esconderse. No puede decir con sinceridad lo que le está pasando. Se reprime. Y esto es un tipo de visitación o influencia maligna en la vida de una persona. Pero ese no es solo un nivel. Ese es el primer nivel de influencia maligna en la vida de una persona. El siguiente nivel de influencia maligna en la vida de una persona se llama supresión. El siguiente nivel se llama supresión, donde la persona es afectada por las heridas, de tal modo que la persona es anulada en sus comportamientos naturales. Y mi vida deja de expresar, se siente anulada. O sea, directamente la persona se aísla, se encierra, no quiere ser vista. Por ejemplo, supresión es cuando la persona tiene tanto miedo de hablar en público. ¿Por qué? Porque un día le dijeron que era burro o que no sé qué, o lo avergonzaron, o se paró a dar una charlita en el colegio y se le burlaron. Y entonces la persona tiene tanto miedo que hasta se puede desmayar, no puede hablar en público, se cohíbe, se queda bloqueada, nadie la saca de ahí. ¿Han visto esas personas que se entrompan, se trancan y nadie la saca, ni a palo la sacan de ahí? ¿Alguien conoce a alguien así? Levante la mano. Por ahí, ¿no es cierto? Esa persona está en un proceso de supresión.
ya pasó del nivel de la represión a la supresión. Y los demonios están actuando en la vida de esa persona, coartándola de que ella sea normal, de que ella sea normal, ¿verdad? Por ejemplo, personas que entran en pánico delante de chulupis, delante de algunas cosas así, y no se pueden controlar. ¿Ha visto eso? ¿Por qué pasa eso? Usted me dice, un trauma violento ocurrió en la vida de esa persona y la persona, cuando estaba sufriendo ese trauma, tuvo un contacto visual o estaba en un ambiente donde alguna cosa como esa había. Y eso llama al recuerdo, se relaciona con el trauma y por eso la persona se pierde, se suprime, se bloquea, no logra reaccionar naturalmente. Tercer nivel de influencia maligno en la vida de una persona se llama depresión. Depresión. Y es una fuerza que viene desde arriba. Aprieta, oprime a la persona y deja a la persona sin acción ni reacción. Hasta este nivel, las personas que entienden su situación y conocen de armas espirituales pueden salir por su propia cuenta de la influencia maligna si se levantan en fe para romper la influencia espiritual. En este nivel, en el nivel de la depresión, cuando las fuerzas de Satanás lo están oprimiendo, entonces la persona, si entiende por lo que está pasando, incluso podría tomar la situación y decir, no, yo voy a salir de esto. Muchas personas no logran salir de este cuadro y se sienten vencidas. ¿Ya le pasó que usted intentó o sintió o pensó en suicidarse alguna vez? ¿Ya le pasó que usted pensó en hacerse daño o se le pasó por la cabeza la posibilidad de dañarse, herirse o lastimarse? ¿O que mejor sería estar muerto? Entonces, eso no te vino a ti porque estabas pasando por un problema ocasional. Eso vino a ti porque pasaste por un trauma severo mucho antes y se está manifestando tiempo después en tu vida. ¿Está entendiendo? Entonces, la depresión, cuando la persona está en una espiral en que no logra discernir cómo salir, necesitará ayuda externa. ¿Ok? Entonces, tanto la represión como la supresión podrán ser tratados incluso por la propia persona si ella entiende que tiene limitaciones de una o de otra forma. La depresión será un poco más difícil, pero no imposible, si la persona entiende de guerra espiritual y cómo salir de pantanos como ese. Yo, en mi vida, yo pasé por tiempos de depresión fuerte. No de tirarme a la cama, pero tiempos en los que mi mente no lograba entender cómo salir de una cierta situación dada. Y lo que recibí de Dios como alivio, como auxilio, como socorro, fue cantar. ¿Sabe por qué yo insisto en que usted cante? Por eso. Porque el alma que canta se libera. Y empecé a cantar, porque entendía que estaba pasando por una burbuja así, en la cual yo estaba sintiendo depresión.
Y cuando cantamos, Dios nos hace libres. Así que fueron semanas de cantar fuerte en el auto, subir el volumen, gritar y soltar la canción. Y cantar y cantar y cantar. No cantar canciones tristes, cantar canciones de victoria. Siguiente nivel, la opresión. El nivel de la opresión, donde la persona debe ser ayudada a salir, rompiendo los niveles de influencia maligna, satánica en la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, la opresión es un nivel de intromisión satánica en la vida de la persona, en la cual la persona no tiene cómo salir por su propia cuenta y necesita ser ayudada y liberada. ¿Ok? Entonces, es por medio de la liberación que la persona va a experimentar salida y va a experimentar alivio de esa influencia demoníaca. Escuche, la amargura puede provocar, el resentimiento, puede provocar todos estos niveles de visitación demoníaca o de influencia espiritual maligna. Una vez más lo voy a decir. La amargura puede provocar todos estos niveles de visitación maligna o demoníaca en la vida de la persona. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está bajo opresión, la opresión, esta persona ya está bajo una influencia esclavizante. Ojo, esa influencia esclavizante es influencia satánica. ¿Se escucha bien? No se escucha. ¿No se escucha? Ya, ahora sí. Sí, no, Ahora sí se escucha. La sí. persona está bajo una influencia satánica y no está actuando de manera normal. ¿Ok? Continuamos. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta aquí, puede levantar la mano. Si alguien quiere una aclaración, puede hacerle la pregunta. Pastor, ¿Ok, Roger? aquí, con respecto al primer nivel en el que decía la represión, me viene a la mente, bueno, lo que escuchaba alguna vez de un pastor que decía, está bien que no estés bien. A veces las personas tratamos de mostrar una apariencia distinta a lo que tenemos realmente adentro, y ahora me doy cuenta que la mayoría lo hacemos y lo único que hacemos es hacernos daño, ¿no? Yo aquí la pregunta era, pastor, ¿a quién debemos confiarle? Porque tenemos que hablar, tenemos que liberarnos, tenemos que contar lo que tenemos, ¿no? Ahí hemos leído en algunos versículos que usted comentaba, cuenten sus pecados unos a los otros para que sean libres. Pero, ¿quién es esa persona? Porque a veces creemos que son personas idóneas a las que les contamos, pero después resulta que esas personas en algún momento de la vida utilizan eso en nuestra contra, ¿no? Lo que le hemos contado, porque son cosas bien delicadas, ¿no? ¿Cómo poder identificar o qué hacer, o podemos hacerlo directamente con el Señor, o siempre tenemos que hacerlo con otras personas, digamos, ¿no? Para liberarnos, o podemos hacerlo, como le digo, directamente con Dios, digamos, ¿no? ¿Qué me aconseja o qué nos aconseja? ¿No? En este caso, la persona ideal sería nuestro pastor. La persona ideal, por supuesto, en otros lugares no voy a hablar de una persona en específica, pero yo sí sé de otras personas que pudieron haber incluso dañado, aún siendo pastores, no manejando la información de manera correcta. Pero gloria a Dios, en nuestra iglesia tenemos al apóstol, tenemos los pastores, gente idónea que puede manejar situaciones como estas. Y por supuesto, muchas veces
el confiar una cosa así delicada, incluso a nuestras esposas, puede ser no sano. Cuando la esposa no puede manejar este tipo de cosas, ¿no? Yo pasé por 3 años, casi 3 años de una lucha mental muy fuerte. Yo no podía parar mi mente. Yo les voy a confesar esto. Cuando yo era niño, la primera noción de sexualidad que yo tuve fue ver a un primo mío masturbarse delante de mí. Entonces, este primo se masturbó, agarró un papel y virtió en el papel. Y ver ese cuadro, yo tenía 4 años, 4 años y medio. Mi hermanita menor tenía 1 añito aprendiendo a caminar. Y a los 2 nos paró en la puerta del cuarto. No nos tocó, gracias a Dios, pero nos abusó sexualmente con ese acto. Y nosotros, yo dije, wow, esto se puede hacer y para eso funciona el aparato. Y entonces yo dije, bueno, vamos a ponerle manos a la obra a este asunto. Y yo no lo pensé, sencillamente empecé a masturbarme desde que tenía esa edad. Y para mí era una complicación porque la pornografía no la vi yo en revistas hasta, pónganle el primero medio de colegio, que un amigo me regaló, un compañero de colegio, no voy a decir amigo, me regaló una revista pornográfica que yo jamás había comprado pornografía porque había que ir al kiosco de la plaza, qué sé yo, y comprar la pornografía ahí. Pero yo la pornografía la creaba en mi mente. Entonces, cuando fui al encuentro, yo yo fui libre, ya había sido libre, yo ministraba liberación, pero en mi encuentro fue un decidirme por mi libertad mucho más fuerte todavía. Y Dios me ministró y yo volví de allá del encuentro con un fuerte deseo de santificarme y la lucha empezó cuando yo empecé a ministrar liberación en los encuentros. Entonces, mi cabeza se disparaba, pensaba lo que le daba la gana. Yo quería controlar mi mente, pero mi mente se disparaba. Pensaba burrera y media, imágenes de todo tipo, pornográficas de todo tipo, pasaban por mi mente y yo peleando por acallar todo eso. Y la lucha se volvía cada vez más grande. Y yo escuchaba voces que peleaban en mis oídos, voces. Y se hizo muy intensa la batalla, porque yo quería callar todo eso y todo eso se hacía más intenso todavía. Pasaron años con esas luchas. Y yo pensé que me estaba volviendo loco, sinceramente. Pero el día que yo hablé con mi esposa, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer algo, te voy a contar todo lo que mi cabeza piensa, pero vos tenés que estar segura de que yo he estado peleando contra eso y no he parado de pelear. Y todo mi deseo ha sido que mi mente funcione sana. Pienso esto, se me viene a la cabeza esto, las imágenes vienen a veces con las hermanas de la alabanza y cosas así. O sea, las imágenes que corrían y yo peleando. Y le dije a mi esposa, mi cabeza quiere hacer lo que le da la gana. Y esto. Y le conté todo. Y mi esposa me dijo, ok, vamos a orar. Y puso su manito sobre mí y oró por mí. Dale paz a tu siervo, dale descanso, libéralo, Señor, dale reposo en su corazón, que él logre descanso. ¿Saben qué? Al día siguiente yo estaba curado. Mi alma mi mente dejó de pensar burrada. Pero yo tuve los pantalones para decirle a mi esposa y mi esposa tuvo los pantalones para entender que lo que yo le estaba contando
era algo que no era parte de mí, era ajeno. ¿Saben qué? Después de eso, me sentí tan bien de que mi mente funcione cuerdo. Fue un alivio buscar un pensamiento tonto y que no esté ahí. Fue un alivio. Entonces, para todos los efectos, mi esposa fue mi sanidad. Pero escuchen, hay esposas que por ahí no van a poder manejar este asunto, ¿verdad? Entonces, y por ahí también una esposa no va a saber diferenciar de dónde viene este asunto. Entonces, yo tengo que confiar en mi líder, alguien que tiene madurez espiritual para escuchar lo que le voy a decir, o tengo que confiar en mi pastor o en el apóstol y contarle todo el paquete. ¿Ok? Y eso va a traer libertad. Generalmente yo doy una tarea que es contar la historia de uno y la persona empieza a escribir su propia historia. Escuchen. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos averiguar o descubrir los por qué. Esa es la clave de todo el asunto. Descubrir lo que me motiva a actuar de una forma tal. Por ejemplo, un muchacho, discípulo nuestro, él pasó por violación sexual cuando era niño. Lo abusaron sexualmente. Fue un hombre que lo violó a él. Y él tenía esa vocecita interior que le decía maricón, 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 maricón. Cuando él se consiguió una novia, la chica tenía también su problema sexual porque también pasó por violencia. Pero cuando él se consiguió la novia, hermano, ellos vinieron a mi casa para pedir oración. Los dos olían a semen, así, de 1 metro de distancia, porque él tenía tantas relaciones sexuales con ella. Uno, tratando de callar la voz interior que él tenía, que le decía que él no era plenamente hombre. ¿Por qué? Porque quien lo violó lo dañó en ese sentido. Entonces, como él tenía duda de su hombría y esa vocecita interior le decía que él no era plenamente hombre, entonces él buscaba la confirmación de su sexualidad teniendo relaciones sexuales. Y era descontrolado, descontrolado mismo. Se casó con la chica y el hogar no funcionó sano. ¿Por qué? Porque la chica no venía sana tampoco. Y entonces tuvieron muchos problemas, muchos problemas. Escuche. Y a veces nosotros, yo le dije a él, ¿sabes qué? Vas a tener un problema con esto. No te estoy profetizando nada, pero yo huelo el problema que vas a tener. Uno, los celos. Otro, la inseguridad. Y no dio otra, dio problema. Entonces, lo ideal es buscar la sanidad e insistir hasta ser sano. Escuche, aquí vamos a continuar. ¿Hay alguien más que tiene alguna necesidad de resolver en esta pregunta alguna cosa? Gracias, pastor. Ok. Si alguien más tiene alguna inquietud, puede hacerla ahora porque es bueno que nosotros tomemos este tiempo para resolver algunas inquietudes del corazón. Muy bien. El siguiente nivel de visitación demoníaca o de control espiritual en la vida de una persona se llama posesión. ¿Ok? Posesión. Los demonios tienen el control de la vida de la persona. Y ojo aquí, ojo aquí. Una persona que está poseída va a tener accesos demoníacos donde ella pierde el control de su voluntad incluso.
No sé si ustedes se acuerdan de aquel muchacho que murió cuando el primo, el discípulo, estaba perdido, enajenado por los demonios y le clavó un cuchillo al hermano, un cuchillo en el estómago o en el hígado, en el riñón. Era porque estaba enajenado y no estaba en su plena conciencia ni estaba en uso de sus facultades. Ahora, cuando llega a ocurrir esto, es porque la persona, escuche bien, la persona trabajó en colocar su voluntad en las manos del diablo. ¿Cómo se hace esta cuestión? Uno, contaminando el alma con lazos demoníacos. Otro, cediendo territorio al mal y negándole el acceso a Dios a ciertas áreas de su vida. O sea que una persona que consuetudinariamente, diríamos, ha hecho un ejercicio, en otras palabras, de darle lugar al diablo en su vida, le ha ido rindiendo territorios del mal. Por ejemplo, al mal. Un día, un muchacho, yo fui a orar por él. Él había estado peleando con los demonios en un trance. Él estaba peleando con los demonios en el hospital. Y peleándose con un demonio, él no sabía que le estaba pegando a la enfermera, casi le vacía un ojo, de tanto que le pegó en la cara a la enfermera. Y este muchacho, yo lo fui a ver al hospital. Y cuando me dijeron que él estaba así, yo oré y dije, Señor, quiero verlo sentado, bañado en su juicio cabal, porque quiero hablar con él de frente, del tú al tú, y que él me entienda. No quiero que me enojen, me molesten. Los demonios no los quiero ver. Yo quiero que tú tomes el control. Y fuimos al hospital, me llevó su hermana, y cuando yo entré, lo encontré bañado en la silla de ruedas, consciente en su juicio cabal, y empezamos a hablar de frente. Yo le dije, esto y esto has hecho. Y viene este asunto así, asá. Escuchen, la amargura abre puertas impresionantes para visitaciones demoníacas. El temor de exponer la herida delante de los demás será uno de los mayores bloqueos en las relaciones y en la búsqueda de la liberación. Escuche, cuando las personas buscan esconderse, aislarse o ensimismarse, eso puede ser uno de los mayores impedimentos para una liberación. Cuando yo no quiero confesar, cuando yo no quiero decir lo que pasó, cuando me da vergüenza, mucha gente será motivada por ese tipo de cosas. Entonces la persona es aislada por los demonios porque el diablo es un depredador y los depredadores aíslan a su presa. La persona va a ser aislada por los demonios y ahí los demonios le van a decir a la persona que no puede confiar en nadie más que en ellos. Y la persona duda de todo lo que uno le dice. Todo mundo le dice que está mal y ella no cree eso. Y ha estado practicando entregarle el territorio de su voluntad al diablo. Escuche, por eso es tan importante que nosotros practiquemos a entregarle nuestra voluntad al Señor. ¿Ok? Déjenme revisar un poquito lo que nos falta de este tema. Nos falta artininísimo. Y yo creo que vamos a parar aquí. Estamos en la diapositiva, perdón, en la diapositiva 22. Ok, muy bien. Dice aquí la palabra del Señor, dice, el temor y el silencio. Génesis 3:19, 3:9 al 11. Muy bien. Dice ahí,
Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Por eso me escondí, dice, porque él se sintió desnudo. Por eso se escondió. Entonces, cuando una persona se esconde, se aísla, se oculta y no quiere ser descubierta o no quiere confesar su pecado, entonces la persona está abriendo puertas al mal para que el mal tome posesión de su vida. Sumamente fuerte esto de aquí. ¿Ok? Y dice Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Una vez más, dice que está en luz, pero aborrece a su hermano. Está todavía en tinieblas. Vamos, aprendamos de memoria todos juntos, leamos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una vez más, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todo discernimiento se va de la mente de la persona que tiene amargura en el corazón. La persona no piensa cuerdo, no entiende cuerdo y no ve el error. Ella solo ve su amargura. Las tinieblas le han cegado los ojos. No tiene discernimiento espiritual, no tiene claridad en la mente. Vamos a tomar un tiempo. Aquí vamos a parar. Voy a parar con el estudio por causa de todo lo que todavía tenemos para ver en este estudio. Me gustaría que oremos y voy a pedirte que tomes un momento para examinar tu corazón y oremos delante de Dios preguntando, Señor, ¿qué resentimiento todavía hay en mi corazón? Porque por ahí, como tú piensas que perdonaste a esa ex, yo pensaba que la había perdonado, pero justo antes de ir a mi encuentro, me di cuenta que no la había perdonado, que todavía había amargura en mi corazón. ¿Ok? Entonces, cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Te quiero invitar a orar. Quiero que Roger, por favor, Roger Torres, acciones tu micrófono y vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pedirle a Dios tomar el control. Rogercito, empecemos, mi hermano. Hola, hola, hola. Sí, se ¿Ahora escucha. Sí. Amén. Padre amado, Padre celestial, gracias por esta noche. Sabemos que falta aún el estudio, pero el comienzo, Señor, ya ha hablado a nuestro corazón. Ya usted nos ha mostrado por medio de su palabra el origen del cual quizás nosotros aún tenemos situaciones que no podemos entender en nuestra vida, reacciones que tenemos, Señor, que no encontrábamos quizás el por qué somos así, el por qué somos quizás celosos, inseguros, agresivos, Señor. Y realmente su palabra ha traído a luz, Señor, cosas que nosotros hemos vivido en el pasado. Y gracias porque a la luz de su palabra nosotros podemos encontrar las raíces de maldición, de amargura, y nosotros la
al identificarla, tomamos la decisión de buscar la sanidad, de buscar la restauración para nosotros. Padre, cuando el pastor hablaba acerca del reconocer y del saber, o el saber reconocer estas heridas, al recordar a aquellos hermanos de Chile en los congresos, al hermano de España, al ver que ellos pedían perdón en nuestro congreso a nuestra nación por el mal que hicieron sus antepasados, hoy yo pude entender que es en usted que nosotros podemos entender todos los males y todas las raíces de amargura y de maldad que puede estar en nosotros. Es por medio de usted, es por medio de su palabra, es por medio de la ayuda del Espíritu Santo que podemos llegar a entender. No es porque seamos inteligentes o porque sepamos mucho del mundo o las cosas que hay en el mundo. Es por su Espíritu, Señor, que se nos son reveladas las cosas. Sígalo haciendo, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos ser limpios. Necesitamos ser sanados. Necesitamos ser limpiados, purificados por usted. Usted nos conoce, dice su palabra, hasta lo más íntimo de nosotros. No hay nada que podamos ocultar dentro de nosotros. Usted no puede ser burlado. Señor, queremos ser sanos en esta noche. Traiga a luz si hay algo más que está escondido, si hay heridas, si hay amarguras que fueron ocasionadas por el pasado, en nuestra niñez y que nosotros hoy no las entendemos. Traiga luz en esta noche. Queremos ser sanados, no queremos ser la misma persona, porque queremos servirle, Señor, con integridad, con sanidad en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que podamos caminar con la frente en alto, Señor, mirar los ojos de la persona y hablar con un corazón puro. Limpie, Señor, lo que tenga que limpiar en esta noche. Nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos. ¿A dónde iremos, Señor, si solo su palabra es la que nos hace entender aquello? ¿A dónde buscaremos